Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. En esta preciosa tarde de martes, estamos aquí en la iglesia Canaán, transmitiendo en vivo. Dios les bendiga a todos aquellos que están mirando a través de las pantallas. Y doy gracias a Dios por la bendición que tengo de estar en esta casa del Señor y así poder compartir con usted la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y espero que sea de grande bendición para su vida, así como lo es para mi vida. Dios les bendiga y también les invito a que si usted tiene alguna petición, pueda mandar un mensaje y estaremos orando por las peticiones al final del estudio de la palabra. Y bueno, pues esperamos que usted ya esté listo con su Biblia y así pues vamos a dar inicio en la lectura de la palabra del Señor. Creo que es una grande bendición. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición que tenemos de estar en tu casa, Padre amado, por la bendición que tenemos de la vida, Señor, porque en este día, Señor, nos diste la fuerza para poder levantarnos, Señor, y pasar un día, Señor, en tu presencia. En esta hora te doy gracias y te pido, Señor amado, que seas tú, Señor, hablándonos a través de tu palabra, Señor, usando mis labios para traer tu bendición, tu palabra. Que nada salga que no sea de ti, Señor, de mis labios, Señor, sino que tu Espíritu Santo sea en todo tiempo dirigiendo y poniendo en mis labios, Señor, tu palabra, tu consejo, tu deseo, Señor. Y que a través de esta palabra nosotros podamos ser edificados, Señor, para que día con día vayamos creciendo, vayamos conociéndote más, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, lo podamos hacer para la gloria y honra y alabanza de tu nombre, Padre. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que ya están, Señor amado, ahí atentos, Señor, en sus hogares. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, y te pido que seas tú añadiéndoles bendición, Señor, a todos aquellos que están mirando, Señor, a todos aquellos que están tomando ese tiempo para estar, Señor, en comunión en sus hogares. Padre, bendíceles de una manera muy especial a todos aquellos hermanos y a todos aquellos que van a estar mirando en el transcurso de la semana. Quizás sea tu palabra haciendo eco en sus oídos, en sus corazones, y que tu Espíritu Santo obre en favor de toda la humanidad. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, en tus manos pongo mi vida. Úsame de la manera que solo tú sabes hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, yo no puedo dar nada, pero tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, tú eres el que hace todas las cosas. Sin ti nada podemos hacer, Señor, pero contigo somos más que vencedores. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Así, hermanos, en esta tarde damos gracias a Dios por la bendición que tenemos, como dije, de estar en la casa del Señor y de poder compartir la palabra con usted. Voy a invitarle que tome su Biblia y que lea en el capítulo 2 de Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Y el tema de esta noche, quizás usted ya lo miró. El tema de esta noche es: no améis al mundo. Gloria a Dios. Y esto no es algo que la iglesia se inventó, no es algo que el hermano se inventó, es algo que la misma palabra nos lo dice. Así que tomando el mensaje, tomando la palabra, pudimos sacar el tema de esta noche, y es: no améis al mundo. Creo que va a ser de grande bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre. Aleluya. Así que nos damos cuenta en esta hora, amados hermanos, que la palabra del Señor nos hace una invitación. Y la invitación es esta: que no améis al mundo. Y cuando habla la palabra del Señor que no amemos al mundo, no está hablando de las cosas que el Señor creó, porque en el principio nosotros nos damos cuenta que la palabra del Señor nos dice que todo lo que el Señor hizo era bueno o es bueno. Amén. Pero cuando la palabra del Señor nos está diciendo que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, nos está hablando sobre cosas que llevan al hombre a la perdición. Todo el pecado o todo lo que el hombre o el mismo enemigo desde el principio distorsionó. Porque el pecado es básicamente eso. Esa es una definición del pecado, una distorsión, algo que fue distorsionado de su forma natural. Así que vemos que el enemigo desde el principio vino y distorsionó todo aquello que el Señor, que Dios había hecho bueno. Desde el principio dice que Él creó la luz y dice que vio que la luz era buena. Y Él hizo todas las cosas y en cada una de esas Él dijo que era bueno. Incluso vemos que en el séptimo día dice la palabra del Señor que Él descansó. Así que todo es bueno lo que el Señor hizo. El problema es cuando viene el enemigo y distorsiona todo esto que era bueno. Así que y hoy en día vemos o entendemos que todas las cosas o muchas de las cosas han sido distorsionadas. Y por eso la palabra del Señor nos advierte y nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, porque el mundo pasa, dice la palabra del Señor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y cuál es lo que el hombre o la mujer puede amar? Dice la palabra del Señor en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. En el versículo 16 empieza diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos ¿de qué? De la carne. Así que vamos a empezar hablando sobre cuando el Señor nos dice que no deseemos las cosas del mundo y cómo o de qué forma podemos desear las cosas del mundo. Bueno, a través de la carne, a través de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y estaba estaba estudiando y encontré que la carne dice que cuando la carne dice que tiene una forma de deseo, y el deseo de la carne es ser parte. El deseo de la carne es querer tomar parte en aquello que se practica en cualquier área de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona mira quizás tomando licor a otra persona, quizás entra el deseo en la carne del hombre que en algún momento quizás practicó estas cosas, ¿no? Entonces, una vez que, aunque ya lo haya dejado, el deseo de la carne puede ser querer ser parte de lo que se está haciendo, ¿no? Así que eso es, la carne siempre quiere tener parte, la carne siempre quiere ser parte de lo que se está haciendo, y obviamente la carne no quiere ser parte de las cosas del Señor. La carne muchas veces no desea buscar a Dios, ¿verdad? Porque cuando se dice vamos a buscar del Señor, si uno decide ponerse de rodillas, vamos a decirlo así, una hora, te duelen las rodillas, te sientes cansado, no quieres seguir, ¿verdad? Porque la carne rechaza eso, rechaza las cosas de Dios. Pero ¿qué sucede cuando se encuentra frente al pecado? Bueno, la carne quiere ser parte de eso, quiere ser parte del pecado. Así que
eso es lo que la carne desea, es querer ser parte de. Y esta, por ejemplo, en este versículo empieza diciendo, en el versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, número 1, y dice los deseos de los ojos, número 2, y la vanagloria de la vida. Estas tres cosas se encuentran en la carne, se encuentran en el hombre. Gloria a Dios, especialmente en aquellos que no han sido limpiados por la sangre del Señor Jesucristo, y no solamente en ellos, hermanos, porque hay muchas personas que aún confesando salvación, se encuentran en estas situaciones con deseos ilícitos de la carne, con una distorsión en la vida o en la forma de vivir, una vida distorsionada. Así que el deseo de la carne es querer ser parte de aquello que se hace alrededor de donde se encuentre la persona. Y dice que los ojos, cuando habla, dice que porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ya vimos eso, dice los deseos de los ojos, y los deseos de los ojos es como querer posesiones, ¿sí? Primero la carne habla de pasiones, ¿verdad? De una pasión de querer ser algo, de querer ser parte de aquello que se está practicando. Y los ojos es como querer, es posesiones, porque todo lo que nuestro ojo mira, y ese también es un problema para el hombre, ¿no? Que quiere tener todo lo que mira, todo lo que es bonito, todo aquello que le agrada al ojo, lo quiere tener. Entonces, el ojo provoca a la carne a querer tener posesiones. Y la tercera cosa que dice la vanagloria de la vida es algo muy peligroso también, para el hombre, que quiere decir que se refiere a posiciones, ¿verdad? La vanagloria, cuando en el hombre hay vanagloria, lo que quiere es ser exhibido. Lo que el hombre quiere ser es tener posiciones, ¿sí? Posiciones, cuando digo posiciones, es como estar al frente de algo y ser observado por muchos quizás, y eso es vanagloria de la vida, querer tener, querer ser el número uno quizás en lo que sea, en X cosa. Eso es querer, eso es tener, hay vanagloria en el hombre, así que vemos que la vanagloria viene a ser aquello que se puede decir posesiones, ¿no? Y eso pues las posiciones puede ser como o ser exhibido, ¿no? Y que te halaguen y que te miren y que hablen bien de ti y que te tengan en alto. Eso es la vanagloria. O querer ser mejor, querer tener las mejores cosas. Todo eso es vanagloria. Y todo eso se encuentra en el hombre, todo eso se encuentra en el mundo. Y por eso la palabra del Señor nos dice desde el número 15 que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, si en alguna forma, de alguna forma nosotros estamos participando en estas tres cosas, que puede ser las pasiones de querer ser parte de la carne, las posesiones, que es que es el querer tener o tener las cosas, o la vanagloria, que es ser posiciones, que es ser exhibido. Así que dice la palabra del Señor que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué tremendo, ¿no? Cuando y sabe que esto no significa que porque usted tenga un deseo, o que porque vino la carne lo incitó a algo, a una pasión desordenada, no significa que usted está perdido, ¿verdad? Significa que ese pecado se está formulando dentro de su ser y está trabajando dentro de usted, siendo usado su deseo de parte del enemigo para que usted caiga en algo perverso, en algo ilícito, en algo distorsionado. Por ejemplo, cuando un joven tiene su novia, un joven y una joven, y estos, vamos a decirlo, están solos y ellos están
haciendo cosas indebidas y no pueden esperarse hasta el matrimonio. ¿Qué es lo que sucede? Están distorsionando todo aquello que el Señor hizo para el hombre, para la mujer, pero se están adelantando a su tiempo y esto causa que haya una distorsión y esto es pecado. Dice la palabra del Señor, si en el versículo 16, porque todo el que hay lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero sigue diciendo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es la promesa que da a todo aquel que se guarda para el Señor y que dice, yo decido amar a Dios, y aun cuando viene X tentación a mi vida, yo la rechazo, me alejo de ella porque no me conviene. Porque el que nosotros estamos sirviendo al Señor no significa que no van a venir tentaciones, no significa que no va a venir, que no va a tener una pasión en algo que quizás miró, en algo que quizás quiere tener, porque nosotros no vamos a decir que no queremos tener algo en la vida, ¿no? Nosotros queremos tenerlo, pero en el orden de Dios. Si es en el orden de Dios, está bien. El problema es cuando nosotros tomamos las cosas en desorden, y ahí es donde dice la palabra del Señor que el amor del Padre no está en él. Así que vemos que estas tres cosas, las pasiones, las posesiones y las posiciones, ¿sí? Pasiones, posesiones y posiciones. Esas tres cosas se encuentran en el versículo que leímos, en el versículo 16. Y vemos que estas cosas pueden estar en la vida de cualquier ser humano, y esa es una lucha, ¿verdad? Y es lo que vamos a estar mirando. Voy a invitarle que vaya al libro de Gálatas. En el libro de Gálatas vamos a ver qué es el deseo de la carne, ya que estamos hablando de la carne, ¿verdad? Porque voy a leerlo una vez más. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne. ¿Qué es lo que la carne desea? ¿Qué es lo que la carne quiere? Y eso lo vamos a ver en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Vamos a leer desde el 16 en adelante, gloria a Dios, desde el 16 al 21. Vamos a ver las cosas que la carne o que la mayoría de hombres en alguna área de nuestra vida nos vamos a encontrar faltos, ¿sí? Porque el enemigo es astuto y es necesario que nosotros trabajemos en cada una de estas áreas para que el enemigo no tenga parte ni suerte en nuestras vidas. Porque mientras nosotros estemos en esta vida va a haber una lucha constante de la carne y el espíritu, una lucha constante. El espíritu busca las cosas de arriba y la carne busca las cosas de este mundo. ¿Sí? La carne siempre va a querer las comodidades, la carne siempre va a querer las cosas fáciles, la carne siempre va a querer las cosas que le produzcan gozo, que le produzcan felicidad, que no le causen dolor, que le hagan sentir bien. Esas cosas siempre las va a buscar la carne. Vamos a estar leyendo desde el versículo 16 en adelante. Digo pues, libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo está hablando a la gente de Galacia. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Sí se da cuenta usted? Hay una lucha dentro de cada hombre, de cada mujer, y incluso dentro de muchos niños, ¿sí? De muchos jóvenes. Hay una lucha constante, día con día, desde que se despierta hasta que se duerme. Hay una lucha constante, desde que nace hasta que muere. Esa lucha va a estar ahí.
Dice la palabra, voy a leerlo otra vez. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y, fíjese ahí, y manifiestas son las obras de la carne. En otras palabras, las puedes observar. En otras palabras, te puedes dar cuenta cuando tú estás en la carne. Y vamos a decir que usted mira a alguien que vive en la carne, que vive en el pecado. Quizás esta persona no se ha dado cuenta porque el enemigo dice o la palabra del Señor, perdón, dice que el enemigo que tienen los ojos vendados, ¿verdad? Pero manifiestas son. En otras palabras, cualquier persona se va a dar cuenta de lo que está sucediendo con este individuo, ¿sí? Se va a estar dando cuenta que anda en las obras de la carne. Muchas veces nosotros cuando andamos por ahí, quizás en la calle, donde en el lugar que nosotros nos movemos, nos damos cuenta cuando las personas viven de acuerdo a la voluntad y bajo la influencia del enemigo. ¿De qué forma? Porque pues tú te das cuenta, el hombre se da cuenta, se puede dar cuenta cuando por ejemplo, el hombre va por la calle y atraviesa una joven y se le queda mirando. ¿Qué significa eso? Anda bajo los deseos de su carne. ¿Sí? Cuando el hombre o la mujer encuentran o toman algo que no es de ellos, ¿sí? Eso es andar en los deseos de la carne, de querer tener las cosas, ¿sí? Cuando nosotros nos damos cuenta de que alguien quiere participar o se va a participar en las cosas mundanas, cosas del mundo, usted se da cuenta de que esta persona anda en los deseos de la carne. Por eso dijo Pablo a la gente de Galacia, le dijo así, y manifiestas, les empieza diciendo que hay una lucha entre el espíritu y la carne, y sigue y continúa diciendo y les enseña y les dice esto, y manifiestas son. No es algo oculto, es algo que se puede ver, es algo que se puede ver, aunque muchas personas tienden a esconder esta área de su vida, pero todo sale a la luz. Muchas personas tratan de ocultar su verdadera vida. Incluso se dice a gente que vive una vida doble, ¿sí? Que en la iglesia, vamos a decirlo así, es un cristiano recto, pero delante de los ojos de los hombres, pero delante de los ojos de Dios no se puede esconder, porque el Señor mira todo, ¿sí? Entonces vemos que el Pablo les empieza diciendo, y manifiestas son las obras de la carne, que son, empieza con algo fuerte, fíjese, empieza diciendo, que son adulterio. Cuando el hombre y la mujer andan en adulterio, hermanos, es porque vive bajo sus deseos carnales. Y el adulterio, cuando una persona comete adulterio, es parte de algo, ¿sí? Del adulterio, es parte del adulterio. Entonces, ¿qué sucede? Está en el área de lo que hablamos en el principio, de las pasiones desordenadas, de querer ser parte, ¿sí? De ser parte de. En este caso estamos hablando del adulterio, porque la palabra así lo dice, no es algo que yo me estoy inventando, es algo que está aquí en la Escritura. Esa es una parte de los deseos de la carne y que son manifiestos, que las personas muchas veces se pueden dar cuenta cuando una persona es un adúltero o una adúltera. Dice la palabra del Señor, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. En segundo lugar, o segunda palabra que dice, fornicación y adulterio. Déjeme hablar qué es adulterio, porque quizás muchas personas saben a qué se refiere adulterio, pero quizás hay gente que no ha entendido esta palabra. Adulterio quiere decir cuando una persona está casada
y se mete con alguien más. ¿Sí? A eso se le llama adulterio. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, sigue diciendo fornicación. Y fornicación es cuando una persona que aún no es casada anda cometiendo adulterio, anda cometiendo fornicación. Se está acostando con su novia, se está acostando con su vecina o con su vecino, cosas así. ¿Sí? A eso la palabra del Señor lo llama fornicación. Y no debemos de escandalizarnos por esto, puesto que esto es palabra del Señor. No debemos de pensar, oh, qué bárbaro, qué es lo que se está hablando. No, eso es algo que se está viviendo hoy en día y es el pan de cada día en el mundo. Ese es el deseo del mundo hoy en día. Hoy en día los matrimonios no permanecen por muchas razones, pero una de las más grandes es esta: adulterio. Hoy en día hay un problema grande porque los jóvenes y los jóvenes no se casan. ¿Por qué? Porque viven en fornicación, no necesitan casarse, pues están viviendo desordenadamente. No se casan porque tienen lo que necesitan y tienen una libertad. Les gustan las pasiones desordenadas. Viven en una pasión desordenada. Por eso muchos jóvenes no se casan, porque ¿para qué? El joven tiene una joven, la joven tiene un joven. ¿Para qué? Dicen así, mejor así. Mejor así. No tengo un compromiso. Si me gusta alguien más, pues tengo la opción de irme, porque cuando te casas la cosa no es así. Así que son dos cosas diferentes, pero que están en el mismo nivel: adulterio y fornicación. Sigue diciendo inmundicias. Estos voy a estar leyendo todo lo que es el deseo de la carne y de lo cual el Señor quiere librarnos, de lo cual el Señor a muchos, quizás en esta noche, si usted dispone su corazón, el Señor le puede librar de esto. El Señor le puede ayudar a salir de esto, porque muchas veces esa es como una adicción. Hermanos, cuando una persona alimenta la carne con estas cosas, con cualquier deseo de la carne, cualquier deseo carnal, y lo alimenta, en vez de evitarle, en vez de decir no más, no lo voy a hacer, ok, me equivoqué una vez, pero no lo voy a volver a hacer. Pero ¿sabe qué? Después de que lo hizo una vez, va a querer seguir haciéndolo. Se vuelve como un vicio, una adicción. Y la carne nunca se llena, nunca se complace. El problema es que dice la palabra del Señor que el mundo pasa y sus deseos también. El mundo pasa y sus deseos. Pero yo creo que en esta noche el Señor puede librar al hombre, a la mujer, de que se encuentre quizás en esta condición. Y no solamente de lo que es fornicación, de lo que es adulterio, sino también de otras cosas que vamos a estar leyendo, porque esos son los deseos de la carne. No lo estoy inventando yo, lo dice la palabra. Y de seguro usted que me está mirando o que me va a ver más luego, si usted puede buscar en su Biblia, en el libro de Gálatas, capítulo 5, del 16 en adelante, usted se va a dar cuenta de lo que el Señor está hablando a la iglesia. Y que es necesario que nosotros entendamos esto para que no sigamos tropezando en la misma piedra cada día. Para que no sigamos caminando como ciegos, guiando a ciegos y cayendo en el mismo agujero cada vez que caminamos, cada vez que nos queremos mover. Porque es lo que sucede. Un ciego, dice la palabra, no puede guiar a otro ciego. Necesitamos que esos deseos de nuestra carne sean arrancados de raíz para que nosotros podamos guiar a otros, para que nosotros podamos aconsejar el hombre a la esposa, a los hijos y viceversa. Porque hay hijos que son convertidos y padres que no lo son. Hijos que pueden aconsejar a sus padres de vivir una vida correcta delante del Señor. Los tiempos son difíciles, hermanos. Los tiempos son difíciles. En el libro de Mateo, capítulo 24, habla de las cosas y señales. Al Señor Jesús le preguntaron que qué señales habría antes del fin. Y el Señor habló de guerras, rumores de guerras, y les dice, pero no es el fin.
Pero esto es principio de dolores. Lo que está pasando hoy en día, hermanos, no es local, no es en esta ciudad, no es en este país siquiera. Es en todo el mundo, no es ni siquiera en el continente, es en el mundo entero. Eso es una señal de principio de dolores y lo cual nos tiene que despertar para que nosotros entendamos que necesitamos no vivir bajo los deseos de nuestra carne, sino bajo la voluntad del Dios Todopoderoso. No vivir bajo nuestros deseos, sino bajo la voluntad del Dios Todopoderoso. Y para eso nos dejó su palabra. Esto es la guía, este es el mapa, esa es la guía que nosotros podemos tomar para poder seguir y caminar rectamente delante del Señor. ¿Significa que no va a haber deseos en la carne del hombre? Claro que va a haber una lucha. Desde el día que nosotros nos convertimos, empezaron las luchas en nuestra carne. Pero entonces nosotros empezamos a tener la fuerza para negarnos a muchas cosas y a muchos deseos carnales. Así que si alguien me está mirando o está escuchando esta palabra que no ha conocido del Señor, yo le recomiendo que busque del Señor, porque si con el Señor se nos hace difícil caminar rectamente, ¿cómo puede caminar el hombre sin Dios? Y muchas veces se dice que las luchas vinieron cuando se convirtió. Muchas veces se dice, desde que me convertí al Señor empezaron las luchas, empezaron a venir pruebas. No, lo que pasa, eso existía, lo que pasa es que ahora estás resistiendo. La palabra del Señor dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que resistir al diablo, porque es el diablo el que trae y pone deseos en la mente, en el corazón del hombre, en la carne del hombre, para que después el pecado sea concebido. Y una vez que ha sido concebido, dice el libro de Santiago, y lo vamos a ver más al ratito, dice que una vez que es concebido el pecado, viene la muerte. Y muchas veces podemos pensar que la muerte física, pero incluyendo esa. ¿Cuántas personas pensando que eran fuertes y que un trago de licor no les hacía daño y que no les afectaba en nada, dijeron, pues nada más uno, no me hace daño? Les ofrecieron un cigarrito de no sé qué y dijeron, no más uno, no me hace daño. Sí, pero después de uno vino otro y su carne nunca se satisfació. ¿Qué sucedió después? Resbalaron, porque siempre el hombre piensa y la mujer, el humano, siempre piensa que puede controlar las cosas. Pero el enemigo es astuto. El enemigo es tan astuto y en una ocasión yo andaba en otro estado fuera de aquí y me invitaron a pescar jaivas. Yo no sé cuántos lo conocen. Voy a poner un paréntesis ahí. Voy a hablar algo en lo que yo estuve, en lo que yo participé. En una ocasión me invitaron a pescar jaivas. ¿Sabe qué es lo que sucedió? Yo no sabía cómo se hacía esto. En una ocasión lo compartí con los hermanos también, de aquí de la iglesia local. Y cuando fuimos a la orilla del mar, no la puedes tomar con tus manos. ¿Sabe lo que inventaron? Fue que amarran un hilo en una ala de pollo, la avientan al agua y una vez que sienten que empiezan a comer adentro, les empieza a jalar poco a poquito. Y así es el enemigo. Te avienta la carnada y empiezas a comer poquito y te empieza a jalar, te empieza a jalar. ¿Sabe qué? Hasta que estas jaivas llegaban a la orilla donde nosotros podíamos agarrarlas fácilmente con una red. Una vez que entraban a la red, imposible de que se escaparan. Una vez que el enemigo logró meter ese deseo en el hombre y logró conquistarlo con ese deseo, lo va a ir llevando poco a poco sin que se dé cuenta. Puede seguir en la iglesia, puede seguir alabando al Señor, pero va caminando hacia afuera poco a poco hasta que cae y donde ya no hay salida. Y solamente el Señor puede hacer una obra. Solamente el Señor puede levantarlo. ¿Cuánto? El pecado del adulterio. No sucede
que llegó y cometió adulterio. No. Empezó con los ojos, mirando. Entró por el gusto, por el ojo. Codició lo que no era de él o de ella. Poco a poco se fue metiendo hasta que cayó en el agujero donde el enemigo lo atrapó. Qué tremendo, ¿no? Y es lo que estamos mirando, los deseos de la carne, porque todo empieza con un deseo. Todo empieza con un deseo y la palabra del Señor nos advierte que no deseemos las cosas de este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Señor, dice la palabra de Dios, que permanece para siempre. El que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Vamos a seguir viendo lo que es los deseos de la carne. Vamos a leer en el capítulo 5 de Gálatas. Vamos a seguir leyendo ahí. Ahí estábamos, leímos del 16 al 19 y voy a seguir leyendo el 19 en adelante. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice la palabra del Señor. ¿Y cuántas veces cada uno de nosotros nos hemos encontrado en una de estas cosas? Si es que no, en este momento estamos viviendo en una área de estas. Quizás no está en adulterio, quizás no está en fornicación. ¿Será que no está en inmundicia? ¿Será que no está en lascivias? ¿Será que no está en la idolatría? ¿En la hechicería? ¿En las enemistades, que es algo muy común? Enemistades, que quiere decir tener pleitos con tu hermano, estar enojado con alguien, estar enemistado con alguien, no amar a nuestro hermano. Eso se refiere a enemistad. Ser enemigo de alguien, no poder mirar a alguien. Porque a veces pensamos que, yo no participo en la idolatría, yo no participo en la hechicería, que quiere decir brujería y todas esas cosas. Pero cuando llegamos a lo que es pleitos, a las enemistades, ¿nos encontramos libres todavía de esto? Y esto es un deseo de la carne. Esto es algo que mora en la carne y en lo cual es necesario que nosotros estemos luchando en contra de esto. ¿Pero de qué forma vamos a luchar? ¿Con nuestras fuerzas? No. Nosotros no podemos luchar en contra de estas cosas por nuestras fuerzas. Tiene que ser a través de la palabra, a través del Señor, el Señor haciéndolo todo por nosotros, nosotros rindiendo nuestra voluntad al Señor. Solo de esa forma podemos resistir al diablo para que él pueda huir de nosotros. Cuando el Señor huye, cuando el enemigo huye, una cosa le voy a decir, no es para siempre. Por eso es necesario que constantemente estemos rindiendo nuestra voluntad delante del Señor. Por eso es necesario que nosotros constantemente vivamos en la presencia del Señor. ¿Por qué razón? Porque resistimos al enemigo. Él tuvo que huir de nosotros porque el Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Pero un día va a volver. Y va a volver echándote un anzuelito, echándote una carnadita para que no te des cuenta. Va a llegar con sutileza, va a llegar buscando ser tu amigo. No va a llegar diciéndote yo soy el enemigo, yo soy el diablo y vengo a destruirte. No, nunca va a llegar así, va a llegar de una forma amigable sin que te des cuenta. Te va a dar de comer, así como a las jaivas. Para poder atraparlas tienes que darles de comer primero. ¿Para qué? Para que te las puedas comer después. Lo mismo hace el enemigo. Primero te satisface tu carne, te hace sentir bien. ¿Para qué? Para que después te mate. Para que después te destruya.
para que mate a tu familia, para que pierda a tus hijos. El enemigo es astuto, es padre de mentira, el Señor lo reprenda. Dice la palabra del Señor, sigue diciendo, dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras. ¿Qué quiere decir iras? Enojos, celos. ¿Cuántos hombres celosos hay en todo el mundo? ¿Cuántas mujeres celosas en todo el mundo? ¿Cuántos hombres iracundos? ¿Cuántas mujeres en la misma situación? ¿Y qué es lo que trae eso? Destrucción. Eso es parte de la carne. Cuando aún el Señor, o cuando el Señor necesita trabajar ahí, pero que el hombre o la mujer se siente cómodo de esa forma. Dice la palabra del Señor: ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. En otras palabras, todo lo que mencionamos no es todo los deseos de la carne, porque ahí dice homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. En otras palabras, hay otras cosas que no están mencionadas aquí, pero que nosotros como personas con intelecto entendemos que están mal delante de Dios y aún delante de los hombres. Así que dice la palabra del Señor, semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué tremenda es la palabra del Señor y clara. Nos dice que si en alguna forma nosotros estamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne a través de alguna de estas cosas, no se puede heredar el reino de Dios, aunque nosotros queramos. No se va a poder. Si nosotros nos damos cuenta que en alguna de estas cosas estamos mal y no nos rendimos delante del Señor, simplemente no vamos a poder entrar al cielo. No vamos a poder ir a vivir, a morar en esa casa no hecha de manos de hombre. No se va a poder. Que el Señor nos ayude. ¿En cuántas de estas cosas nos encontramos faltos? ¿En cuántas de estas cosas hemos ofendido al Señor? Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que nosotros podemos decirle al Señor que nos perdone y que nos ayude a resistir a todos estos deseos de la carne. Mire, yo le invito a que vaya al libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Gloria a Dios. Santiago capítulo 1 y versículo 12 en adelante. Gloria a Dios. Santiago 1, 12 en adelante. Dice la palabra del Señor así: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Cómo dice? Bienaventurado el varón que soporta la tentación.
¿La tentación de qué? La tentación de la carne, la tentación aquello que los ojos miran, aquello que la carne quiere tener, aquella posición que la carne quiere tener. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Solamente cuando el hombre resiste la tentación, el deseo de querer ser parte del pecado, de querer obtener cosas que no le pertenecen y de querer exhibir o ser exhibido en vanagloria. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno, fíjese lo que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Santiago está siendo específico. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 12, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo en esta escritura? Cuando el deseo de la carne quiere ser parte de algo, o cuando el deseo de la carne es tener algo que no le pertenece, o cuando quiere ser exhibida, ¿no es Dios el que pone esas cosas en el hombre? ¿No es Dios el que está poniéndole esa prueba? No. Dice Santiago que es porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de sus propios deseos que están en su carne. Fíjese lo que dice ahí. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Cuando viene el deseo y empiezas a obrar en ti, cuando el hombre empieza a pensar en aquello que no le pertenece o que no debería de hacer, empieza a ser atraído, y decir, ¿y por qué no? Una vez no me va a afectar, no me va a hacer daño. ¿Y por qué no? Todos lo hacen. Además, esto no es pecado, porque hay muchas cosas, además esto no es normal, no, delante de la ley es lícito. Por ejemplo, las personas que toman licor, el que se emborrachen no es un delito, mientras no esté ocasionando o perturbando a alguien más. No es un delito. Cualquier persona se emborracha, no es un delito. Fumarse un cigarrito, pues a nadie le hace daño. Al único que me va a hacer daño es a mí. Y quiero decirle que muchas personas toman su cervecita, muchas personas toman su cigarrito porque dicen que no les hace daño. Y porque creen que pueden vivir de esta manera. Pero la Biblia dice que el licor es como una serpiente. Dice, no mires al vino cuando rojea en el vaso, porque una vez que se adentra o una vez que entra, se transforma en una serpiente y te morderá. Tarde o temprano te morderá.
Entonces, ¿qué estaba diciendo el versículo 14? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo que hay dentro del hombre, lo que el hombre no ha tratado, lo que el hombre no ha desechado todavía de su vida. Y yo creo que cada uno de nosotros en alguna forma somos tentados en algo. Y muchas veces, usted que me está mirando, muchas veces usted ha caído donde no ha querido caer. Hay muchas cosas que usted ha hecho que usted sabe que delante del Señor está mal. Pero poco a poco le avientan el anzuelo y empieza a caminar, empieza a jalar, y cuando se da cuenta está en el agujero. Resistid al diablo y de vosotros huirá, o huirá de vosotros. ¿Cómo el Señor resistió al enemigo? Con la palabra. Escrito está, el Señor le decía, escrito está. Cuando el enemigo venga a ofrecerte una copa, porque muchas veces el enemigo se presenta como tu amigo y te dice, tómate una, fúmate uno, ve aquí, ve allá, vamos acá, mira, la vas a pasar bien. Ese es el enemigo. Usted dígale con la palabra, contéstele o contestémosle con la palabra. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no todo me conviene. Hay cosas que me van a matar, hay cosas que van a destruir mi relación con el Señor, hay cosas que van a destruir la relación que tengo con mi familia, con mis hijos, en la iglesia. El Señor nos dio libre albedrío, pero no dijo todo les conviene. Más bien dijo, o dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, dice la palabra del Señor. Hay cosas que el hombre hace que simplemente no le están edificando. ¿Qué es edificar? Bueno, formar. Aleluya, gloria a Dios. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, fíjese, una vez que el deseo se llevó a cabo, la concupiscencia después que ha concebido da a luz. En otras palabras, todo lo que nosotros hacemos trae una consecuencia. El enemigo no trabaja de balde, ni pierde su tiempo. Él sabe y él quiere destruir, no quiere ser tu amigo, él quiere destruirte. Dice la palabra del Señor, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Cuando una persona, cuando un hombre conoce a una joven, primero, ¿cómo es la cosa? La conoce. Después entabla con ella una plática. Empieza una relación de amigos. Después viene una relación de novios, quizás, de noviazgo, de una relación. Después viene el matrimonio. Y después de que viene el matrimonio, ¿qué sucede? Hay un fruto, que son los hijos. Todo tiene su efecto. Siempre hay un efecto. Así que dice la palabra del Señor. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Gracias a Dios que cuando el hombre conoce a su novia, a su esposa, se casan y dan a luz un bebé, es una bendición. Pero cuando el hombre, atraído por su concupiscencia, atraído por los deseos de su carne, es cebado y es llevado, es seducido, viene la muerte. Y ya habláramos de una muerte física, de una muerte que hoy estamos aquí y mañana ya no estamos, sino que de una muerte eterna.
Dice el versículo 16, amados, fíjese, Santiago, diciendo, amados hermanos míos, con palabras de lo profundo de su corazón, amados hermanos míos, no erréis. Con palabras que salían de lo más profundo de su corazón. Porque cuando tú amas, siempre que das un consejo, lo das con de lo más profundo de tu corazón. El mejor consejo que pueda salir de dentro de ti. ¿Qué mejor consejo que venga de parte del Señor a través de tu corazón para ser expuesto? Así que dice la palabra del Señor, amados hermanos míos, no erréis. Amados hermanos míos, no erréis. El que el Señor nos dé el libre albedrío no nos da la autoridad, no nos da la licencia, no nos da el permiso para hacer los deseos de la carne. No lo da. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. La carne muchas veces se confunde pensando que sus deseos son algo bueno. La carne se confunde pensando que el deseo que tiene y una vez que sea satisfecho va a ser algo bueno. No. Santiago dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No erréis. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres tener el verdadero gozo? Porque el verdadero gozo no lo da la carne, no lo da este mundo. El verdadero gozo viene de parte de Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece, o la voluntad de Dios permanece para siempre, de acuerdo a la Escritura. Aleluya, gloria a Dios. Segunda de Pedro, gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 11 dice, Pedro hablando, diciendo, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hablábamos de que hay una batalla en nuestro interior, hay una batalla en nuestra vida. Y el que usted confiese salvación no significa que no tiene batallas, que no llegan deseos a su corazón, a su mente, que no llegan deseos. Sí, siempre van a llegar. Pero con la ayuda del Señor usted y yo somos más que vencedores. Pedro dice en la palabra del Señor, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Recuerde una cosa, está diciendo Pedro así, amados, yo os ruego como a extranjeros. En otras palabras, no son de aquí. Extranjero, un extranjero es alguien que está en un lugar que no le pertenece, que no es su tierra. A ese se le llama extranjero. Y dice extranjeros y peregrinos, añade peregrinos. En otras palabras, ustedes no son de esta tierra, ni tampoco se van a quedar en esta tierra. Están de pasadita. Están de pasadita, están aquí por un tiempo y nada más. No son permanentes. Así que Pedro está diciendo, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y ya vimos cuáles son los deseos carnales.
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, iras y todas esas cosas. Que os abstengáis. ¿Pero qué dice? Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales no están batallando con la carne, están batallando contra su alma. Esos deseos que el enemigo ha puesto en su corazón, esos deseos que han venido a la mente, esos deseos distorsionados que han llegado a la vida del hombre, están batallando, están luchando en contra, están tratando de derrotar su alma para mandarla al infierno. Eso es lo que están tratando de hacer la carne a través de los deseos. Pero Pedro dice: absténganse, guárdense, no lo hagan, aléjense. Salomón en el libro de Proverbios escribe que el sabio mira el peligro y se aleja, huye de las pasiones, huye. No caigas en semejantes cosas. Honra a Dios con todo lo que haces o con todo lo que hacemos. Y usted piensa que eso es palabra para usted nada más. No, esa es palabra para, dice la palabra del Señor, que todo el que tenga oídos que oiga lo que la palabra lo que el Señor dice a la iglesia. Yo tengo oídos también. El Señor dice que todo el que tenga oídos que oiga. Absténganse de estas cosas, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Absténganse. El libro de Efesios capítulo 2, aleluya, gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así: y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Cristo. Él nos dio vida a nosotros. ¿Quién fue? Fue Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, dice la palabra del Señor así, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que yo no le puedo juzgar a usted. Yo no lo estoy juzgando a usted, no, en ninguna manera. Por esta razón, mire lo que dice ahí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así me encontraba yo antes de que el Señor viniera a mi vida. Estaba muerto en mis delitos y en mis pecados, pero el Señor vino a darme vida y vida en abundancia. Aleluya. Dice el versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando el espíritu opera en alguien, en otras palabras está diciendo, está en desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne. Así vivía el hombre antes de conocer a Cristo. Así que si usted que me está escuchando y vive en una condición de la cual el Señor está hablando y está amonestando en esta hora, no se preocupe, usted no es el único. Dice la palabra del Señor que todos vivimos en otro tiempo en esa condición, pero el Señor tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de muchos hermanos alrededor del mundo. ¿Y sabe qué? Hoy le está dando la oportunidad también a usted de ser llamado, hecho hijo de Dios. Dice la palabra del Señor, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya. Esto que hoy podamos estar resistiendo no es de nosotros, porque nuestra carne desea cosas que no, cosas distorsionadas. Pero es algo que el Señor ya depositó en el hombre, en el Hijo de Dios, el cual le da la fuerza para poder seguir resistiendo al enemigo. Amados hermanos, decía Santiago, yo os ruego que si usted o yo nos encontramos en alguna de estas cosas, en algún deseo de estos de la carne, hoy es el día de poder arrepentirnos. Hoy es el día de poder volver al Señor, tomar nuevas fuerzas. Hoy es el día en que podemos tomar eso que el Señor nos ha dado, ese don de Dios. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas, haciendo la voluntad del Señor y no haciendo la voluntad de nuestra carne. El Señor no nos llamó para que vivamos de la forma que nosotros pensamos que es correcta. El Señor nos llamó para seguir en su voluntad. Mire, por último, le voy a pedir que vaya al libro de Romanos. Romanos capítulo 12 y versículo 1. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así. Mire cómo dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta palabra del Señor haga ese efecto y nos alumbre nuestro entendimiento
alumbre nuestros pasos, así dice su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta es una luz que nos va a poder ayudar a identificar si hay algún deseo de nuestra carne distorsionado, un deseo que no está de acuerdo a la voluntad del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la palabra del Señor. Dios les bendiga y espero que, sé que este mensaje es de bendición para usted, sé que es de bendición para mí. Porque la palabra del Señor es bendición, es medicina para nuestros huesos, para nuestro ombligo. Es medicina, dice la palabra. A veces nos lastima, una inyección duele, pero te sana. La palabra del Señor te confronta, pero te corrige, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Padre, te doy gracias en esta hora por la bendición de tu palabra, Señor, por la oportunidad que me das, Señor, de poder estudiar tu palabra, de poder escudriñar tu palabra, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor amado. Yo no alcanzo a entender la magnitud de lo que tú estás haciendo a través de tu palabra, pero tu Espíritu Santo sé que está obrando en cada vida y en cada corazón de todos los oyentes, Padre de la gloria. Tu palabra está rompiendo los aires, Señor. Tu palabra está rompiendo las costumbres de los hombres. Tu palabra está haciendo una obra maravillosa en cada vida y en cada corazón. Aleluya. Sigue hablándonos, Señor, en el transcurso de la noche, de la semana, si es necesario. Y cuando el enemigo venga a presentarnos un deseo, Señor, que no está de acuerdo a tu voluntad, Padre amado, tu palabra venga, Señor, como lámpara y alumbre y nos enseñe y nos muestre que esto es un deseo de la carne y que viene dirigido nada más y nada menos que de parte del enemigo. Te doy gracias por tu palabra, bendice, añade bendición a los oyentes, Señor. Oh, Padre de la gloria, permite que seamos hacedores de tu palabra, no solo oidores. Que tu palabra, Señor, la pongamos en práctica, Señor amado, y que una vez que nos demos cuenta de nuestra condición, con tu palabra, Señor, nos corrijamos. En el nombre de Jesús te lo suplico. Si alguna necesidad entre tu pueblo, entre la audiencia, Señor, te pido que seas tú obrando, Padre de la gloria. Gracias te doy por la vida de nuestro hermano Mauricio, Señor, su esposa, su primo, Señor, que fueron infectados, Padre amado. Pero sabemos que tú has hecho una obra maravillosa en sus cuerpos, Padre. Sabemos que tú has obrado, Padre de la gloria. Sabemos que tu misericordia se ha extendido y los ha alcanzado, y asimismo a muchos de mis hermanos, Padre. Gracias te doy porque tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor, aleluya. Gracias, ayúdanos a amarte más, Padre. Ayúdanos a conocerte más, Señor. Ayúdanos a enamorarnos más de ti, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, a quien sea toda gloria, toda alabanza, todo honor, aleluya, para siempre y para siempre. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya.